continuamos. Bueno, estamos leyendo el libro de teoría de juegos, escrito por el profesor Juan Neumann y el profesor Morgan hace más de 60 años, y en el que se plantea la teoría matemática que acabamos de ver reflejada en un ejemplo muy popular, muy conocido, que se llama el dilema del prisionero, una situación de juego entre dos agentes en unas condiciones particulares. Pero básicamente lo que estábamos tratando de hacer es ilustrar que en esa teoría, como vamos a ver dentro de un momento, hay un concepto central que es el de utilidad, que se utiliza, valga la redundancia de palabras, para tomar decisiones acerca de qué debe hacer un agente racional en una situación en la que se encuentre para maximizar su beneficio. Lo que yo quiero hacer a continuación, ya hemos comenzado a leer la sección 1.1.1 del capítulo 1 de la introducción, es continuar leyendo, traduciendo al vuelo la motivación de ese libro, porque me parece que va a quedar mucho más claro a qué se refieren las referencias, los conceptos. No lo he hecho antes, lo quiero hacer este año porque me parece que quizás tenga suerte planteándoles a ustedes lo que podría ser el punto de inicio de un trabajo de definición. El libro no, me temo que no es un libro libre. Yo voy a colocar este capítulo, estos dos archivos en alguna parte para que lo descarguen, si después. Pero no es libre, probablemente me van a culpar por estar descargando material, no obliguen a la sociedad, no obliguen a quitarlo después, pero yo lo voy a colocar en alguna parte. Pero claro, hace 60 años ya tenía que haber expirado el derecho de autor, ¿no? Resulta que gracias a Walt Disney no ha expirado todavía, así que no es libre, no puedo darles todo el libro. Pero lo pueden conseguir, seguramente está en línea en alguna parte, el libro completo de teoría de juego y conducta económica, como se llama. Después les mando la referencia por la página, por el blog. Continúo entonces con la traducción. Nuestras consideraciones nos conducirán a la aplicación de la teoría matemática de juegos de estrategia, desarrollada por uno de nosotros en etapas sucesivas en 1928 y entre el 40 y el 41. Aquí están los trabajos, fíjense la fecha que tienen. La primera fase del trabajo está en el pie de página, fue escrito por John von Neumann en alemán y publicado en una revista alemana en 1928. La completitud subsecuente de la teoría, así como los detalles más elaborados de las consideraciones, se pueden ver en una cita posterior, en una cita anterior, posterior, en un paso por acá, en esa misma cita. Pero son publicados en el libro por primera vez, el libro tiene toda la teoría. Después de la presentación de esta teoría, su aplicación a los problemas económicos en el sentido indicado arriba va a ser intentado. Parecerá que proveemos un nuevo método para una serie de preguntas económicas que aún no se habían respondido. Bueno, una de las cosas que quiero pedirles a cambio de 25% de la nota del proyecto, por ejemplo, es que me ayuden a rastrear la historia. Es decir, qué ha pasado desde el libro de von Neumann hasta el presente en teoría de juegos, en teoría matemática de juegos, y hay, estoy seguro que les va a encantar ver algunas cosas, incluso hay una película por ahí, A Brilliant Mind, se llama. Mente brillante. Lo que quería preguntar hace rato, Nashville después de esto. Sí. Nashville es quien formaliza nociones de equilibrio en la teoría, sí. Algo de eso, de las nociones de dominancia de una estrategia versus otra, lo vamos a ver en este mismo capítulo. Primero tenemos... Me interesa, disculpa, Jacinto. Hay un curso en Harvard. Están de teoría de juego, están los videos completos publicados. Genial. Muy bueno. Genial. Bueno, eso puede ser una buena función de referencia. Gracias. Yo había visto el curso, pero no sabía que tenían los videos. Yo te lo déjame ver si yo lo tengo el enlace y lo consigo. Me acaba de decir acá que hay un curso en Harvard que tiene el curso de teoría de juegos, tiene los videos,
explicando estas cosas, así que es una buena manera de aderezar esta conferencia. Pero dice acá, primero tenemos que encontrar una manera en que esta teoría de juegos puede ser traída en relación a la teoría económica, conectada a la relación económica, a la teoría económica. ¿Y cuáles son sus elementos comunes? Esto puede ser mejor hecho estableciendo previamente la naturaleza de algunos problemas económicos fundamentales, de manera que los elementos comunes aparezcan claramente. Se va a volver aparente que no hay nada artificial en establecer esta relación, sino que, por el contrario, la teoría de juegos de estrategia es el instrumento apropiado por el cual se puede desarrollar una teoría de la conducta económica. Curioso que lo dijera entonces, sigue siendo la desiderata en la economía, hasta donde yo he podido entender, esa posibilidad de que modelar la interacción entre los agentes económicos sea la manera de tener una teoría económica real. Parecemos seguir siendo, creo que se lo he dicho antes en el curso, la fuente de incertidumbre clave para las decisiones de las personas en la economía, por lo menos. Uno malentendería el intento de nuestras discusiones interpretándolos como meramente apuntando a una analogía entre las dos esferas, la económica y la matemática, claro. Esperemos establecer satisfactoriamente después de desarrollar unas pocas experimentaciones posibles, que los problemas típicos de la conducta económica se vuelven estrictamente idénticos con las nociones matemáticas de juegos de estrategia apropiados. Estrictamente idénticos. Ustedes me van a decir si se equivoca o no se equivoca el maestro. Vamos a hablar de cuáles son las dificultades en la aplicación de esos métodos matemáticos. Puede ser oportuno comenzar haciendo algunas indicaciones que conciernen a la naturaleza de la teoría económica y discutir brevemente las cuestiones del papel que las matemáticas pueden tener en su desarrollo. Primero, hagamos conscientes de que existe en estos momentos, de que no existe en estos momentos, un sistema universal de economía teórica que si alguno llega a ser desarrollado, muy probablemente no será durante nuestro tiempo de vida. Ahí fue profético. O no. Creo que fue profético porque se murió, pero podemos hablar de que se tiene ya un sistema universal de teoría económica. Yo creo que no, por lo que he podido entender. Y lo estoy diciendo no porque solamente mi experiencia personal, sino de lo que se reportaba en el centro de simulación, que he tenido algún contacto con la gente de la economía al respecto. Lo más lejos que se ha llegado es a una serie de intentos dispersos por crear una teoría de cambio estructural que trata de explicar una gran dificultad que tienen los economistas en reconciliar modelos parciales de la economía. Es decir, hay modelos muy buenos de fragmentos de una situación económica, de mercados particulares, de producción, por ejemplo, de la gestión pública, de cómo reacciona un banco central, por ejemplo, a eso, pero siguen siendo particulares, aislados. Y ellos pasan por decir que lo que está ocurriendo ahí es que tú tienes un modelo parcial de la realidad y para cubrirla toda tendrías que tener otro modelo, y que colocar uno al lado otro simplemente no es suficiente, tienes que tener una manera que te diga cuándo pasa de uno al otro. Y eso sería más o menos una teoría de cambio estructural. Pero eso es parte de lo que quisiera hacer. Yo no soy economista, así que no puedo juzgar si ya se logró, pero mi impresión es que no. La razón para esto es simplemente, yo no sé si se puede leer, no sé si ustedes se acercan, si se puede leer. La razón para esto es que simplemente la economía es una ciencia demasiado difícil para permitir una construcción rápida, especialmente en virtud del muy limitado conocimiento y descripción imperfecta de los hechos con los que normalmente lidian los economistas. Solo quienes fallen en apreciar estas condiciones están propensos a intentar la construcción de un sistema universal. Incluso en ciencias que son mucho más avanzadas que la economía, como la física, no hay un sistema universal disponible al presente.
todavía sigue siendo cierto. Pero claro, esto lo estaba diciendo después de Einstein, ¿sí? Así que ya era bastante. Para continuar, el símil con la física pasa ocasionalmente que una teoría de física particular parece proveer la base para un sistema universal. Pero en todos los ejemplos hasta el tiempo presente, esa apariencia no ha durado más de una década en el mejor de los casos. O sea, aparece un contraejemplo y entonces se cae la teoría. El trabajo diario de los físicos que investigan es ciertamente no relacionado con tales fines trascendentes, sino en lugar de eso se concierne con problemas especiales que son maduros. Esto podría significar que no hay ningún progreso para nada en la física si se hiciera un intento muy serio para forzar un superestándar. Los físicos trabajan en problemas individuales, algunos tienen gran significación práctica, otros tienen menos. La unificación de campos, de lo que anteriormente se dividía y eran campos aparte, puede alternar con otra clase de trabajo, es decir, el trabajo ese de refinar un campo bastante y después ver cómo se le combina con otro. Sin embargo, tales ocurrencias afortunadas son raras y ocurren solamente después de que cada campo ha sido ampliamente explorado. Se podría uno preguntar si algo así puede estar pasando en computación o en lógica, que algo está bastante explicado. Por ejemplo, esto que decíamos al comienzo del curso del cambio de perspectiva de una lógica central, unificante, ajena a un agente, sino bien que lo incluye todo, a una lógica en donde su lugar es dentro de un agente, dentro de una perspectiva siempre limitada, siempre acotada por las condiciones, por lo que puede observar, por lo que puede hacer ese agente, no sea un cambio dramático. Es decir, eso ya pareciera que vale la pena empezar a ver cómo se refleja en otros aspectos de la ciencia, en otras áreas de la ciencia. El problema con la lógica es que no es un área de la ciencia, sino que pareciera ser un componente esencial, básico, dicen algunos. Y entonces la toman por dado, no importa. Sí, eso es lógico, como si es obvio, y no es obvio en su caso. Pero bueno, la unificación de campos, eso lo leí, considerando el hecho de que la economía es mucho más difícil y mucho menos comprendida y sin duda mucho más, en una etapa mucho más temprana de su evolución como ciencia que la física, uno debería esperar, no debería esperar más que un desarrollo similar al anterior ocurre. No debería esperar que un desarrollo similar al anterior ocurra en la economía tampoco. Segundo, tenemos que notar que las diferencias en las preguntas científicas que se hacen hace necesario emplear métodos diferentes que pueden después tener que ser descartados si se consiguen algunos mejores que ellos mismos. Algunos mejores se ofrecen, quiero decir acá. Esto tiene una doble implicación. En algunas ramas de la economía, el trabajo más fructífero puede ser ese de una descripción paciente y cuidadosa. De hecho, ha sido el dominio más largo y hasta el presente y por algún tiempo por venir. En otros casos puede ser posible desarrollar una teoría de una manera estricta y para ese propósito el uso de la matemática parece ser requerido, indispensable. Eso me quedó muy claro en la versión en inglés, que pueden consultar. Está dicho, gracias. Ese es el que seguía.
3. Ajá. Y esto. Había pasado por acá. Ajá. Esta es la 3. Esta es la que sigue. La matemática ha sido usada en la teoría económica quizás incluso de una manera exagerada. En cualquier caso, su uso no ha sido muy exitoso, que digamos. Esto es contrario a lo que uno observa en otras ciencias. Entonces, allí la matemática ha sido aplicada con mucho éxito y la mayoría de ciencias apenas podrían continuar sin ella. Sin embargo, la explicación para este fenómeno es bastante simple. Supone que lo que hemos hablado, 1.22. No es que exista una razón fundamental por la que la matemática no puede ser usada en la economía. No es eso. El argumento que con frecuencia se escucha es que debido a los elementos humanos, de los factores psicológicos, etc., o debido a que hay, supuestamente, que no hay medida de factores importantes, no hay medida de los factores importantes, no hay manera de medir los factores importantes, la matemática no va a tener aplicación y puede ser dejada como un error mayor, pero toda esa afirmación puede ser dejada como un error mayor. Si no es cierto que esa sea la razón, esas razones sean las razones. Casi todas estas objeciones han sido hechas, o podrían haber sido hechas, hace muchos siglos en campos donde la matemática es ahora un instrumento clave en el análisis. Podrían haber sido hechas, debe ser entendido de la siguiente manera. Tratemos de imaginarnos nosotros mismos en el periodo que precedió a la fase matemática o casi matemática del desarrollo de la física en el siglo XVI o de la química y la biología en el siglo XVIII. Tomen por dado la actitud escéptica de aquellos que objetan a la economía matemática en principio. Tomando por dadas, asumiendo la actitud escéptica de esos que objetan a la economía, la visión de la física y las ciencias biológicas en ese periodo temprano difícilmente pudo haber sido mejor que lo que resulta por la economía mutatis mutandis en el presente. Es decir, que lo que están diciendo ahora es que como se veía la física en el siglo XVI o la química y la biología en el siglo XVIII respecto a la matemática, es como se ve ahora la economía respecto a la matemática. Y estamos hablando de factores. Es decir, no sé si está claro acá que, a diferencia de lo que dice Kowalski en el libro que acabamos de leer, capítulo 8, de que parecían haber dos niveles: el nivel donde esa visión superficial de alto nivel versus una visión muy precisa de bajo nivel se consiguen entre la gente. Lo que está diciendo el profesor von Neumann, sabemos que fue el que lo dijo, lo he dicho en otros sitios, es que es simplemente cuestión de evolucionar la comprensión para pasar de ese nivel en donde nosotros creemos estar haciendo decisiones cualitativas a un nivel en donde todo se resuelve con algún análisis cuantitativo, como ocurre en otras ciencias. Y estamos hablando del modelo de las personas, por supuesto, de gente económica. Como la carencia de medidas es un factor tan importante, el ejemplo de la teoría del calor es el más instructivo. Antes del desarrollo de la teoría matemática las posibilidades de medida cuantitativa fueron menos favorables que las que son ahora en la economía. Y esto es que hay una sutileza. En las teorías de termodinámica fue necesaria la matemática para que ellos después pensaran en cómo medir esos conceptos. Fue necesario que alguien se planteara la posibilidad de tener una medida de calor para que fueran a buscar la medida de calor. Y la consiguieron. Lo que está diciendo acá es que no tenemos que esperar que tengamos una manera de cómo medir ciertas cosas para plantear el modelo matemático cuantitativo de ese concepto. Lo que está alegando von Neumann, y en particular tiene un ejemplo muy poderoso, el ejemplo de la termodinámica. La medida precisa de la cantidad y calidad de calor, energía y temperatura fueron el resultado y no los antecedentes de la teoría matemática.
Esto debe ser constatado con el hecho de que la noción cuantitativa y exacta de precios, dinero y tasa de interés hace rato, hace siglos que se desarrollaron, ¿no? Precio, dinero y tasas de interés. ¿Qué tan buenas medidas de producto humano son esas? Todos sabemos entender que es un precio. Todos le ponemos el mismo precio. Eso no es cierto. Todos entendemos que es un precio. Si yo quiero algo, tengo que dar algo a cambio. Y ese algo suele ser un equivalente monetario. Es decir, hay una moneda. ¿Qué es una moneda? ¿Qué es una moneda? Una medida de valor universalmente aceptada. No sé. ¿Han oído hablar de los orígenes del dinero? Explicaciones del dinero. Hay toda clase de, por supuesto, uno termina con, no, es que originalmente era un trueque. Después se pusieron de acuerdo en que no podemos estar cambiando todo por todos, en el cual vamos a poner todo por una sola medida, y ese era el oro. Un metal precioso, que perdura en el tiempo, que no se devalúa, es decir, que se estabiliza la relación de equivalencia entre ese bien y los demás, y que y que todo el mundo acepta que es intercambiable. Es decir, que yo le pongo a esta máquina 2000, ¿cómo es que se dice? ¿Qué? Quilates de oro, 1000 gramos de oro a cambio de esta máquina, y cualquier otra cosa que cueste 2000 quilates de oro, 2000 kilos, 2000 gramos de oro, lo que sea, puede ser intercambiada por la máquina. Más o menos. ¿Por qué? Porque puedo ir después y cambiarla por oro. Ese era el cuento del estándar oro, ¿no? Que desapareció. Ya no tenemos estándar oro. Ya los bancos centrales del mundo no hacen el ejercicio aquel de decir, yo tengo aquí, ahí están mis barras de oro equivalentes a lo que tengo guardado. No es así. Y esa es la discusión que tienen los norteamericanos ahora con esto de subir o bajar. ¿Cuánto me puedo pasar de esa cantidad? Hay una porción que está transformable, pero el techo de la deuda es el cuento ese de cuánto más puedo tener yo de más para generar más plata, que va a ser aceptada en el sistema porque el Congreso decidió que sí vamos a hacerle caso. Así funciona, ¿no? Toda la cuestión es una ilusión súper elaborada, y ese es parte del asunto de estos ejercicios. Pero bueno, aquí están suponiendo que hay un correspondiente real. Entonces aquí está un grupo adicional de objeciones en contra de las medidas cuantitativas de economía. Se centran en torno a la falta de una divisibilidad indefinida de las cantidades económicas. Esto es supuestamente incompatible con el uso del cálculo infinitesimal y por tanto de la matemática. Que yo no puedo reducir como es, no tengo números reales, son números enteros. Es una objeción menor, por supuesto. Y además, sí es objeción contra la matemática, pero no contra la lógica. No puede ser. Es difícil de ver cómo tales objeciones pueden ser mantenidas en vista de las teorías atómicas de la física y de la química, la teoría de los cuantos de electrodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y los notorios y continuados sus éxitos en el análisis matemáticos dentro de esta disciplina, en la teoría de los enteros, matemática discreta, que por supuesto en ese momento no estaba desarrollada, tan desarrollada, quiero decir. En este punto es apropiado mencionar otros argumentos familiares en la literatura económica que pueden ser revividos como objeciones en contra del procedimiento matemático. Eso es lo que va a hacer. Con el fin de elucidar las concepciones que se han aplicado a la economía, hemos dado y vamos a seguir dando, podemos dar algunas ilustraciones de la física. Hay muchos científicos sociales que objetan al establecimiento de ese paralelo entre física y economía sobre varias bases, entre las cuales se encuentra generalmente la afirmación de que la teoría económica no puede ser modelada como la física, puesto que, vean eso, el siguiente capítulo, la ciencia de lo social como de los fenómenos humanos tienen
que tomar la psicología en cuenta. Tales declaraciones son por lo menos prematuras. Uno se pregunta cuál sería el punto de vista de von Neumann en toda esta discusión del positivismo de la ciencia, ¿no? Y obviamente los positivistas, de hecho, no es difícil de creer, viene de Europa, en la misma época en la que aquello fue escuela establecida. Además era la escuela que declaraba que no, aquí lo que hace falta es tener cuidado con los detalles formales y vamos a llegar a tener una ciencia que lo pueda predecir todo y resolver todo, responder todas las preguntas, sin que importe que tú seas de Sudamérica y yo sea de Europa. Esa es la posición de von Neumann y se está reflejando en lo que está diciendo. Con cautela, como todo científico. Esto es prematuro decir que no se puede reducir la psicología a números equivalentes a barra de chocolate. Es sin duda razonable descubrir a lo que ha conducido el progreso de otras ciencias e investigar si la aplicación de los mismos principios no puede conducir al progreso en la economía también. Si hiciera falta la explicación de principios diferentes, si surge esa necesidad, se podría revelar solamente sobre el curso de un desarrollo de la economía teórica, teoría económica. Esto podría constituir en sí mismo una revolución, pero dado que con toda seguridad no hemos alcanzado tal estado, no es de ninguna manera cierto que habrá alguna vez que existirán tales principios enteramente diferentes. Y sería poco sabio considerar cualquier otra cosa que atacar, perseguir nuestros problemas de la forma en que ha sido resultado, aquí implican un resultado exitoso en el establecimiento de la ciencia física. Así está diciendo, bueno, si ustedes tienen alguna mejor manera de hacer economía, díganla, pero si no, ¿por qué no aprovechar que tenemos una matemática o una estrategia matemática que ha sido muy exitosa en física para hacer lo mismo en la ciencia económica? Las razones por las cuales la matemática no ha sido tan exitosa en la economía deben, en consecuencia, buscarse en otro sitio. La carencia de un éxito real se debe mayormente a la acumulación de circunstancias poco favorables, algunas de las cuales pueden ser removidas gradualmente. Para comenzar, los problemas económicos no son formulados claramente y se establecen y se plantean con frecuencia en términos vagos o tan vagos que el tratamiento matemático a priori parece sin esperanza. Exactamente, sin esperanza. Debido a que es muy incierto cuál es realmente el problema. Eso tienen que tener ustedes presente porque vale exactamente para la aplicación de la lógica a los problemas que uno quiera. Esto que están buscando del proyecto, hay que tener mucho cuidado en cómo se plantea el problema, porque de eso va a depender lo que yo pueda hacer con el modelo lógico o matemático. No hay punto, no tiene sentido usar exactamente los métodos cuando no hay claridad en los conceptos y los temas a los cuales se van a aplicar. Consecuentemente, la tarea inicial es clasificar el conocimiento de la materia, el tema, con un trabajo adicional descriptivo, cuidadoso. Pero incluso en esa parte de la economía donde los problemas descriptivos han sido manipulados más satisfactoriamente, las herramientas matemáticas parecen raramente ser usadas apropiadamente. Fueron o bien manipuladas inadecuadamente, como los intentos para determinar el equilibrio económico general a partir del mero conteo del número de ecuaciones y las variables, o han conducido a meras traducciones de una forma literaria de las expresiones en símbolos sin un análisis matemático subsecuente. Aquí hay un par de cosas que son muy valiosas también para el asunto lógico. No es simplemente, la primera me parece ridícula, eso de buscar equilibrio contando el número de ecuaciones y las variables. No sé a qué se refiere, pero la segunda es, yo lo expliqué en español y lo traduje literalmente en el modelo lógico y no funciona. Y esto me recuerda lo que pasó en algunas de las respuestas de ustedes en el examen con los modelos
particularmente el modelo de la conversación, aquello que les decía sobre el punto de vista de la gente y el punto de vista global. No es lo mismo que yo haga la descripción de, yo veo el diagrama y digo, bueno, ¿qué es lo que hay en la conversación entre O y P? Entonces, P hace esto, O hace esto, P hace esto, O hace esto, P hace esto, hace esto, y está. Tengo las reglas. No, la regla es que se pone en lugar de P y se imagina lo que O va a hacer y piensa como piensa P, desde su punto de vista, asumiendo que no tiene mayor información, sino la que usted asume explícitamente sobre lo que P está haciendo. Vamos a ver en el proceso. Eso es diferente. O sea, no es simple traducción literal de una forma a la otra. Lo siguiente, el background empírico, el trasfondo empírico de la ciencia económica es definitivamente inadecuado. Nuestro conocimiento de los hechos relevantes en la economía es incomparablemente menor que el que se tiene en física al mismo tiempo cuando la matematización del tema se intenta. Tenemos mucho menor control de los hechos económicos, de los hechos físicos. Es sorprendente que se diga eso además. Uno puede decir que se debe a la complejidad de ese registro. Tener registro, por ejemplo, del movimiento de los objetos en el aire es algo que se puede tener con cierto detalle, con una operación controlada. Movimiento de proyectiles, pues empiezo a lanzar proyectiles y llevo estadística y cambio algunas circunstancias ambientales, de todas maneras no afectan demasiado. Pero movimientos en la economía requieren tener un registro económico, un registro de detalles de lo que está pasando. Ahora, que se diga que eso es más difícil que llevar un registro de cómo se mueven las galaxias en el espacio, es terrible. Allá hay detalles muchísimos. Así es. Intuitivamente puedo estar equivocado, ¿no? Pero me pareciera que es mucho más fácil hacer experimentos física en economía. Me da la sensación. Porque controla a los agentes, a los participantes. Exacto, se controla. Claro, pero también tiene cosas que no controla. Meteorología. Entonces, pero lo que está diciendo es que el registro del clima, por eso iba al extremo de la astronomía, la cantidad de datos es impresionante. De cada fotografía del espacio son 20 gigabytes. No es una fracción del espacio. Y eso es simplemente alguien que revisar con cuidado. Pero las tienen guardadas, ¿no? Y después empieza el dolor de cabeza de cómo las preservan, para tener un registro temporal. En la economía podría ser más fácil tener ese registro, sin que yo controle a los experimentos, solo el registro de lo que está pasando. De hecho, el golpe decisivo que ocurrió en la física en el siglo XVII, específicamente en el campo de la mecánica, fue posible solo debido a desarrollos previos de la astronomía. Eso fue Galileo. Está respaldado por varios milenios de observación sistemática, científica, astronómica, que culminó en un observador de un calibre sin paralelo, Tycho de Brahe. No era Galileo, este señor, Tycho de Brahe, el anterior. Nada parecido a esto ocurrió en ciencia económica, quiero decir. Sería absurdo en física esperar a Kepler y a Newton sin Tycho. Y no hay razón para esperar cualquier desarrollo así de fácil en la economía. No hay nadie observando la economía como hizo Tycho de Brahe para el fenómeno físico. Solo observaciones. Aquí le está pagando un tributo, por supuesto, a la mera observación del fenómeno, sin intento de modelarlo matemáticamente. Lo cual es un dolor de cabeza, porque si yo voy a observar, ¿qué voy a medir? Empiezo a especular con las variables, digo yo. Y me parece que el problema es que en general la mecánica sigue siendo la misma. O sea, la forma en que se comporta el universo en los últimos 500 años no ha cambiado, no significativamente menos, pero la forma en que se comporta la economía ha cambiado. Yo creo que la economía
disculpa, para cerrar, no funciona. O sea, la economía de hace 500 años no es la misma que o hace 200 años, no va a ser la misma que vamos a tener probablemente dentro de 20 o 30 años. Sí, lo que está señalando Demian es que hay como el paradigma se mueve mucho más rápido. Claro. La economía de hace 500 no es la misma de hace 100 y no es la misma, la de ahora no es la misma de hace 30 años, ¿cierto? No es la misma, pero los principios económicos variarán. O sea, estos principios de utilidad, por ejemplo. No sé, no, yo imagino que podemos encontrar principios universales, pero si queremos bajar el nivel de detalle, a lo mejor. Decía Paul. Bueno, que a mí me parece, retomando esto que ya se ha tocado un poco, ¿no? Que algo que complica mucho el panorama es la intencionalidad. La intencionalidad. O sea, las galaxias se mueven regidas por una serie de reglas físicas. Va a ser muy complicado modelarla. Por la intencionalidad ya es como que más difícil meterse en eso. Y cuando se tiene una suma de intencionalidades, pues se complica más todavía. Me parece. O sea, que la fuente de incertidumbre seguimos siendo nosotros lo que queremos hacer nosotros. Ahora, somos de verdad originales en eso. Uno puede decir fácilmente que quiere todo el mundo ser feliz. Uno puede decir. Que quiere todo el mundo, que quiere cualquier persona ser feliz. Pero, ¿no? pero hay, o Hay sea, unos masoquistas por ahí que quieren sufrir en el proceso. Después empiezas a. ¿Qué significa ser feliz? ¿Y qué significa ser feliz para mí es distinto para ti, para todos los? O sea, ¿no? Posiblemente encontremos coincidencias, pero. además que para ser feliz, para una gente puede ser la infelicidad de los demás. Puede involucrarse ese tipo de cosas. Ahora, habrá algunos tan perturbados que quieran ser feliz. Bueno, yo creo que la historia está destruyendo todo lo demás. Yo creo que la historia está llena de agentes así. ¿Sí? Sí. O sea, yo en física no me imagino un ejemplo paralelo de algo que ha ocurrido en la economía. Por ejemplo, que por los chismes de Bill Clinton se caigan todas las bolsas del mundo, ¿no? Algo semejante en el movimiento de las galaxias no creo que se dé. O simplemente en el 94 en adelante, la aparición de Internet, 10 años, 15 años, ¿cómo cambió todo? Sí. O sea, por supuesto que hay principios básicos que siguen rigiendo la forma en que nos comportamos, pero son otras reglas. Claro, pero de nuevo, lo que está diciendo Neumann, son otros principios. O sea, en física podemos encontrar esos principios y podemos ir al detalle, y esos detalles no van a cambiar significativamente en los 20, 30 años. Digo yo. No sé, ustedes parecen estar obviando que hace 100 años se pensaba todavía en la materia sólida. Y eso es un enorme cambio de lo que se piensa ahora. Estoy vacío. Claro, pero es la forma en que nosotros estamos pensando o hemos ido pensando al respecto. Eso sí ha cambiado, pero el universo sigue siendo el mismo. En esencia. O sea, la forma en que nosotros estamos pensando respecto a la economía ha cambiado. Y la economía ha cambiado, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, abundando un poquito la idea de Demian, o sea, en realidad el universo es uno solo, ¿sí? Bueno, hasta donde sabemos. Pero las economías han sido muchas, cada cultura ha tenido un modo de enfocar la economía, o han habido diferencias grandes, y sí, la economía está cambiando, y además a una velocidad cada vez mayor. O sea, es como tratar de analizar los sistemas de una caja negra. No sabemos exactamente cómo funciona, pero en el caso de la física, el sistema es coherente a lo largo del tiempo, sigue siendo el mismo, desde nuestro punto de vista y nuestro pequeño periodo, ¿no? que estamos analizando. Pero en el caso de la economía, esa caja negra va cambiando su comportamiento en el tiempo. Entonces, es disparar un blanco móvil. Claro. Creo que esa es la sensación que tengo. O sea, la física es disparar el blanco que dentro de todo es fijo. Podemos equivocarnos en el disparo, pero el blanco sigue estando allí. Pero en la ciencia económica el blanco es móvil. No sé, yo veo esa movilidad ciertamente menor En la física. también en la física. Claro, insisto, el modelo de la física mecánica de Newton no es el modelo de la física cuántica. O sea, Claro, el universo es diferente Estamos completamente. de acuerdo en eso. Totalmente. Por eso.
También ha cambiado, y ha cambiado al principio. Entonces, tú me dices, ¿la economía ha cambiado? Ciertamente. O sea, nuestra comprensión, igual como la comprensión de la física, no ha cambiado igual, pero ha cambiado. El punto es, seguirá siendo posible descubrir principios fundamentales allá atrás. Seguirá teniendo sentido que yo vaya a decir, así como ahora podemos predecir, básicamente confiando en la transmisión a distancia por el hecho de que tenemos dispositivos, bueno, tenemos una materia web. Como debemos confiar en la comunicación a distancia, consigamos en el futuro que podemos hacer cosas en la economía porque entendemos esos principios fundamentales, o más fundamentales que lo que entendíamos antes. Ese es el detalle. Bueno, lo que se plantea aquí, de hecho, que puede ser una teoría matemática de la economía, que debe tener. En el primer capítulo ya vamos a ver cómo incluso llega poniendo en términos de principios matemáticos, reglas. Estos comentarios obvios no deben ser construidos, por supuesto, como una investigación estadística disparatada de la economía, que guarda la promesa real de progreso en la dirección apropiada. Es debido a la combinación de las circunstancias anteriormente mencionadas que la economía matemática no ha alcanzado, no ha logrado demasiado. El tema subyacente debe ser la combinación. El hecho subyacente y su ocupación con el material astronómico. Bueno, eso lo sigue. Esto es muy buena presentación. 6, era 7, 4. La vaguedad subyacente y la ignorancia no ha sido barrida o limpiada por el uso inadecuado, inapropiado de un poderoso instrumento que es muy difícil de manipular. Matemática. O sea, su conclusión final es que la matemática pudo haber ayudado a eliminar la vaguedad y la ignorancia, a entender cosas, si no se lo hubiese utilizado inapropiadamente. Terrible, ¿no? Ahora, ¿por qué se lo dice? Yo no creo que sea por mala intención o por falta de competencia del economista. Hay unos tipos brillantes. De hecho, muchos son transformados en otras áreas, ¿no? Como el mismo. Era físico. En vista de estas observaciones, podemos describir nuestra propia posición como sigue. El objetivo de este libro yace en la dirección de la investigación empírica. Perdón, no yace en la investigación empírica, ya metí la pata. El avance del lado de la ciencia económica o cualquier cosa como la escala, en cualquier cosa como la escala que está reconocida como necesaria en la parte de arriba, anteriormente, es claramente una tarea de vastas proporciones. Se puede esperar que como resultado de la mejora de la técnica científica y de la experiencia ganada en otros campos, el desarrollo de la economía descriptiva no tome tanto tiempo en comparación con como el de la astronomía sugiere. No toma tanto tiempo, no existe un tiempo. Pero en cualquier caso la tarea parece trascender los límites de cualquier programa planificado individualmente. Esa es otra cosa interesante, que si hay un proyecto colectivo es ese de la economía, estudiarlo nosotros mismos, de la psicología. Vamos a intentar utilizar solamente algunas experiencias comunes, citadas comúnmente, que tienen que ver con la conducta humana, para las cuales se prestan a sí mismas para el tratamiento matemático y que son de importancia económica. Creemos que la posibilidad del tratamiento matemático de estos fenómenos refuta las objeciones fundamentales a las que se referían en la sesión 1.2. Se verá, sin embargo, que este proceso de
matematización, así. Acá la matematización no es para nada obvio. De hecho, las objeciones mencionadas anteriormente tienen sus raíces parcialmente en las dificultades más bien obvias de cualquier enfoque matemático directo. Vamos a ver que es necesario prestar técnicas de la matemática que no han sido usadas hasta el momento en la economía matemática, y es bastante posible que un estudio posterior pueda resultar en el futuro en la creación de nuevas disciplinas matemáticas. De hecho, ahí está prediciendo la aparición de la teoría de decisiones. Ese desarrollo fue posterior a esto, inspirado por esto. Van a ver que los artículos que hablan de teoría de decisiones citan a von Neumann varias veces. Para concluir, hemos también observado que parte del sentimiento de disatisfacción o poca satisfacción con el tratamiento matemático de la teoría económica deriva mayormente del hecho de que frecuentemente a uno no se le ofrecen pruebas, sino meras afirmaciones que realmente no son mejores que las mismas afirmaciones en forma literaria. Una afirmación simplemente. Que además, si puedo agregarle una nota al margen a Neumann, es que a veces es indispensable, porque la cuestión está tan elaborada que hay que simplemente decirlo en español de forma clara, y es lo único que se puede hacer. Lo que está él criticando es que además se coloca y no se le da prueba. Afirmaciones sin pruebas. Con mucha frecuencia las pruebas carecen o no están las pruebas ahí debido a que el tratamiento que hace matemático que se ha intentado de los campos es tan vasto y complicado que por mucho tiempo por venir, hasta que se adquiera mucho más conocimiento empírico, no van a haber razones, prácticamente no van a haber razones para esperar cualquier progreso más matemático. Me encanta eso del modo matemático. El hecho de que estos campos han sido atacados de esta manera, como por ejemplo la teoría económica de las fluctuaciones, el tiempo estructurado de producción, etc., dando ejemplos de aquella época, indican qué tanto atender las dificultades está siendo subestimado en el área. ¿Cuánto se está subestimando la atención de las dificultades? Se puede traducir por eso. Son enormes y no estamos ahora equipados de ninguna manera para ellos, para esas dificultades. Eso fue hace 70 años. Insisto, una de las cosas que yo quiero es que ustedes me ayuden a precisar si hemos progresado después de esto, lo cual es una enorme tarea. Eso es una tesis por propio derecho, no solamente una revisión de la literatura para ver cuál es la conexión entre la teoría de juego de von Neumann y el estado actual de la teoría de juego y la teoría de decisiones. Eso es lo que necesito que me ayuden a rastrear. Nos hemos referido a la naturaleza y las posibilidades de algunos cambios en las técnicas matemáticas, de hecho en la propia matemática, con los cuales que podría producir una aplicación exitosa de la matemática al nuevo tema, a la nueva tarea. Es importante visualizar estas nuevas posibilidades en una perspectiva apropiada, en su propia perspectiva, dice acá. No debe ser olvidado que estos cambios pueden ser amplios, considerables, de envergadura, quiere decir. La fase decisiva de la aplicación de la matemática a la física, la creación newtoniana de la disciplina racional de la mecánica, produjo y puede difícilmente separarse de el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Ese es un hecho interesante. Para poder describir la matemática la física de los fenómenos gravitacionales, Newton inventó el cálculo infinitesimal. Ojo, Newton se olvidó de la lógica para poder hacer eso. Este cuento me puedo aproximar todo lo que quiera sin tocarlo, de dividir las cosas con tendencias a, pero sin llegar a la noción de límite, es un dolor de cabeza lógica.
parábolas aquellas de Zen, el asunto de no acercarse. Aquí le gana uno la carrera. Ahí está el divorcio fundamental entre la lógica y las probabilidades. O sea, no es culpa del azar, es culpa de ese afán de tener una matemática que da cuenta de la continuidad versus la matemática de los sistemas discretos. Continuo discreto sigue siendo el dolor de cabeza. Esta es una máquina discreta. Ustedes están de este lado. Si no vayan a quedar aquí, no, yo hago cálculo infinitesimal y modelo cualquier cosa, sí, pero tiene que estar a funcionar una máquina discreta. Que piensa en términos discretos. Entonces, fíjense, no fue solamente cuestión de inventar una matemática para esa física, sino inventar una matemática que se olvidaba, que desafiaba la tradición de 2000 años antes que él. 2000 años. Además, la mejor tradición que tenía, la tradición de los griegos. Es decir, no es un cambio de estructura, de verdad. La importancia del fenómeno social, la riqueza y la multiplicidad de sus manifestaciones y la complejidad de su estructura son cuando menos igual a aquellos de la física. Es por lo tanto a ser esperado y temido que los descubrimientos matemáticos de una estatura comparable a los del cálculo van a ser necesarios con el fin de producir éxitos decisivos en este campo. O sea, lo que está planteándose von Neumann, y lo hace con mucho valor, es vamos por un cálculo infinitesimal para la economía, o algo equivalente. O sea, ya tienen el cálculo infinitesimal de la economía, pero quiero decir, una transformación de ese calibre. Bueno, cuando uno considera esta declaración de von Neumann, aquello que le decía al principio del discurso, de que esta manera de estudiar la lógica es una revolución, o sea, es un cambio de cuerpo. Considerando que tenemos la lógica metida dentro de la gente y hay un mundo afuera que no tiene por qué ser lógico, no tiene por qué ser matemático, que nos vamos a aproximar. Y entonces cosas como, por ejemplo, yo puedo tener ahora una opinión y luego cambiar porque llegó nueva información que no pude haber previsto, que además contradice la que yo tenía antes, es fundamental. Bueno, hace 100 años eso, oh, Dios, está siendo muy lógico, eso no se podía hacer. O sea que ustedes son una de las primeras generaciones que tienen a la frente una herramienta nueva. Vale la pena plantearse, ¿será que esa herramienta se puede convertir en esa teoría económica, por ejemplo? Ustedes quieren traer otra cosa, pero eso de ir por la, tú decías ahora, de la gran dificultad de modelar las intenciones, estamos en un momento propicio, porque tenemos nuevas herramientas matemáticas y además las herramientas computacionales. O sea, algo que hizo von Neumann es pensar en todos estos fenómenos económicos sin la posibilidad de simularlos. La que tienen ustedes ahora, cualquiera de ustedes tiene al frente mejor máquina que la que tuvo von Neumann en el mejor de su tiempo, ojo, y él fue el líder de los primeros proyectos en construir supercomputadores. En aquel momento un supercomputador era menos complicado que esto, estoy hablando de grabadores de computadores. O sea, por eso, es otro mundo, y yo creo que vale la pena que lo desafiemos. Ojo, desafiarlo no es fácil, por todas las cosas que está diciendo. Por eso quiero leer sus palabras textualmente, para que no vaya a fallar yo con el resumen, y lo deje a ustedes en este camino. Incidentalmente, esto está en el espíritu de nuestro presente esfuerzo, que esto está en el espíritu de nuestro presente esfuerzo de estar dado por contado, pues. Eso es lo que ellos quieren hacer. Por fuerza, es poco probable que una mera repetición de los trucos que nos ha servido también en la física vaya a ser lo mismo para el fenómeno social. Sirva también para el fenómeno social. Está bien. Funcionó ya lo del cálculo infinitesimal, no cuenten con que funcione en este otro lado. Pero trátenlo, claro. La probabilidad es muy delgada, de hecho, muy flaca. Dado que se ha mostrado que encontramos en nuestra discusión algunos problemas matemáticos que son bastante diferentes de aquellos que ocurren en las ciencias físicas.
Estas observaciones deben ser recordadas en conexión con el sobreénfasis actual en el uso del cálculo, de ecuaciones diferenciales, etcétera, como las principales herramientas para la economía matemática. Es impresionante, lo digo hace 60 años y estos locos en econometría siguen haciendo exactamente lo mismo. La econometría es la fabulosa ciencia de predecir el pasado y lo hace perfecto. Ustedes son locos. Ahora con las máquinas es un modelo de regresión inversa y tienen el modelo de lo que pasó con la economía de Estados Unidos hasta hace 2 minutos. Predice lo que va a pasar en los próximos 3 minutos. La necesaria limitación de los objetivos. Tenemos que volver, por tanto, a la posición indicada más temprano. Es necesario comenzar con esos problemas que se han descrito exactamente, incluso si no son tan importantes de algún otro punto de vista. Debe ser agregado, sin embargo, que un tratamiento de estos problemas manejables puede conducir a resultados que son, por cierto, bastante bien conocidos hasta el momento. Pero, sin embargo, que para los que carezcan, que no hayan, podría no haber, sin embargo, pruebas exactas. Antes de intentar, ¿cómo es? Antes que se les haya dado la respectiva teoría, esos problemas simplemente no existen como teoría científica. Es decir, que todo eso que dice por ahí de tratados de las matemáticas, de la economía, que no tengan pruebas sistemáticas, no son teorías científicas. Y todavía se escuchan en los pasillos de la Facultad de Economía de esta universidad, por cierto, esos lamentos de pasillos, ¿será esto ciencia o no? El cuento de si la economía es ciencia o no. De hecho, se lo plantean con todas las ciencias sociales, no por eso no están en ningún espacio. Lo que está diciendo von Neumann acá es una declaración bien importante. Si no pueden probar nada, no tienen científicos, no se llaman científicos, si no tienen pruebas. El movimiento de los planetas se conocía muy bien mucho antes de que sus cursos fuesen calculados y explicados por la teoría de Newton. Y lo mismo aplica en muchas y menos dramáticas ejemplos. Y similarmente en economía teórica, ciertos resultados, por ejemplo, la indeterminabilidad de los monopolios bilaterales, puede que se conozcan ya. Sin embargo, es interesante derivarlos de nuevo desde una teoría exacta. Lo mismo puede y debe ser dicho respecto a la practicalidad de todos los teoremas económicos establecidos. Es decir, pareciera que él tiene como uno de los criterios para hablar de una teoría la capacidad predictiva. Y por eso le da muy duro a los economistas. Podría agregarse finalmente que no nos proponemos levantar la cuestión de la significancia práctica de los problemas tratados. Esto cae en la línea que hemos dicho arriba acerca de la selección de los campos de la teoría. La situación no es diferente aquí de lo que ocurre en otras ciencias. Allá también las cuestiones importantes desde un punto de vista práctico pueden haber estado completamente fuera de alcance durante un largo y fructífero periodo de su desarrollo. Ciertamente todavía es caso en economía donde es de la mayor importancia saber sobre la estabilidad del empleo, cómo aumenta el ingreso nacional o cómo se le distribuye adecuadamente. Nadie puede realmente responder estas preguntas y no tenemos que involucrarnos con esas preguntas con la pretensión de que pueda haber respuestas científicas en el presente. Si eso quiere decir que no tenemos que entrar a todos los problemas de una vez, está diciendo. Ojo, no está renunciando a la posibilidad de responder ese problema, está diciendo que son importantes, pero que a lo mejor por otro lado resolvemos algunos otros antes de saber cómo resolver estos. El gran progreso en cada ciencia vino cuando en el estudio de los problemas que son modestos en comparación con los últimos objetivos se descubrieron métodos que podían extenderse más y más. La caída libre es un fenómeno físico muy trivial, pero fue el estudio de este extremadamente simple, sabemos que lo que va a decir, ¿no? Hecho
y su comparación con el material astronómico, el que produjo la mecánica, la manzana en la cabeza de Newton. Pues estaba leyendo estos días que esa es una de las grandes contribuciones de la ciencia. El Eureka, que no fue Eureka, claro, fue Arquímedes mucho antes, pero allá tienen en Cambridge a un manzano plantado simbólicamente cerca de la puerta donde supuestamente estaba, donde sabemos que estaba la oficina de Newton. Pero le preguntaron en algún momento a Newton cómo se le ocurrió tan brillante idea para conectar eso con la mecánica estelar, ¿no? Y la respuesta fue porque pensaba en eso todo el tiempo. Ya estaba constantemente volviendo, revisitando el mismo tema, pensando en otra manera de hacerlo. Y ese es un poder muy poco apreciado, pero muy importante que tenemos nosotros. El de poder, de obsesionarnos con una idea. Obsesionarnos al punto de que lo visito de todas las maneras posibles. Y no me alejo, si no me ocupo de otra cosa. De eso. Te lo menciono porque, pasando por ahí encima de eso, me parece muy fácil de decir que estaba estudiando una cosita pequeñita y ¡pum! Descubrió la cosa grande. ¿Y cómo se le ocurrió la gran idea? Yo me lo pasaba por ahí. Conozco bien el terreno. Claro, puede ocurrir que uno conozca bien el terreno y nunca descubra la gran idea, ¿no? No puede pasar. Eso le pasa a la mayoría, aparentemente. Nos parece que el mismo estándar de modestia debe ser aplicado en la economía. Es inútil tratar de explicar y hacerlo sistemáticamente toda la economía. El procedimiento más sano o correcto es obtener primero la mayor precisión y la maestría en un campo limitado y entonces proceder a otro de alguna manera más amplio y así progresivamente. Esto también podría resolver la práctica poco saludable de aplicar las llamadas teorías de la economía y reforma social donde no son de ninguna manera útiles. Sí, esto es lo crítico de la política también. Creemos que es necesario saber tanto como sea posible acerca de la conducta de los individuos y acerca de las formas más simples de intercambio. Este punto de vista fue, de hecho, adoptado con mucho éxito por fundadores de la escuela de la utilidad marginal, pero sin embargo no es aceptado generalmente. Ahora es aceptado por todo el mundo, eso sí ha cambiado. Los economistas con frecuencia apuntan a algo más grande, preguntas más candentes y barren un plumazo todo lo demás, lo que les impide hacer declaraciones acerca de esos otros. La experiencia de las ciencias más avanzadas, por ejemplo la física, indica que la impaciencia simplemente demora el progreso. Eso deberían poner en la puerta de la dificultad, incluyendo eso del tratamiento de las preguntas candentes. Y aquí nos encanta perseguir una cortina de humo, nos encanta. No hay razón para asumir la existencia de los atajos. Últimas indicaciones, esto no es el final del capítulo, esto es solamente el final de las primeras 4 páginas de la sección 1. Es esencial darnos cuenta de que los economistas no pueden esperar una suerte más fácil que la que que la que ha caído sobre los demás científicos de disciplinas. Por eso es razonable esperar que tendrán que primero enfrentar problemas contenidos en hechos muy simples de la economía, de la vida económica, y tratar de establecer teorías que los expliquen a ellos y que se ajusten realmente, sean conformes realmente a los rigurosos estándares científicos. ¿Cuáles son uno de los dramas de todo esto? Es que esos rigurosos estándares científicos han cambiado, porque la lógica está cambiando, y la lógica era la que establecía el estándar científico riguroso. En aquel momento, y por eso el énfasis que él hace, y recuerda el artículo de Bragg, es que uno tiene que observar el fenómeno antes de poder hacer teorías sobre él. Pero resulta que eso cambió, y él mismo está asumiendo el cambio antes de que se diera. Yo puedo hacer teoría
para saber qué buscar. Es un proceso iterativo y puede pasar que tenemos una explicación, la estamos elaborando y después un ingenuo por allá trabajando en un cuadrito así chiquitico de cura y el profesor nos aplica aquí y se te cae todo el edificio por culpa de ese pedacito. Tenemos suficiente confianza que de esta y otras ciencias de la economía, tenemos suficiente confianza que de entonces ciencia de la economía va a crecer más material, gradualmente más incluyente y de mayor importancia, más vital que aquellos con los cuales hemos comenzado. A mí me parece, y eso es, por cierto, hablando de, por eso mencionaba un poco de sarcasmo, lo de que quería colocarse en la puerta de la facultad, que a la ingeniería le ha pasado lo mismo, sobre todo a la ingeniería computacional. O sea, nuestras aspiraciones en inteligencia artificial han matado, lo comentábamos otro día, la propia disciplina. El proyecto de la quinta generación de computadores de los japoneses, que era, por cierto, el proyecto de la lógica computacional inicial, muere prematuramente porque ellos aspiraban a terminar en 5 años con la máquina inteligente. La máquina que iba a poder hacer de juez en un jurado, en un juicio real. Eso es lo que querían. Y eso es mucho. Y claro, pero ya lo tenemos, porque tenemos lógica. No, compadre, te falta. Hay sutileza que van a comenzar a surgir. Y entonces que la aspiración no te mate el entusiasmo. Sé modesto y ves progresando progresivamente. El campo cubierto en este libro es muy limitado y nos acercamos a él con este sentido de modestia. No nos preocupamos para nada si los resultados de nuestro estudio son consistentes, se conforman, se ajustan a las visiones ganadas recientemente o a las que se ha creído por mucho tiempo. Lo que es importante es el desarrollo gradual de una teoría basada en un análisis cuidadoso de la interpretación cotidiana ordinaria de los hechos económicos. Esta etapa preliminar es necesariamente heurística, es decir, basada en la experiencia. Es decir, la fase de transición de la plausibilidad no matemática, de las consideraciones plausibles no matemáticas, al procedimiento formal de la matemática. La teoría obtenida finalmente debe ser rigurosamente matemática y general conceptualmente. En sus primeras aplicaciones son necesariamente a problemas elementales, que fueron donde el resultado nunca ha sido puesto en duda y donde no se hace falta teoría para resolverlos actualmente. Esta primera etapa temprana de la aplicación sirve para corroborar, para validar, diríamos ahora, la teoría. La siguiente etapa de desarrollo se desarrolla cuando la teoría es aplicada. ¿Se acabó? Sí, porque esto fue un error mío. A ver si lo puedo resolver. No lo puedo resolver, no he terminado de procesar la segunda parte. Que se me cortó la traducción acá, pero tengo la siguiente parte ahí al lado. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Vamos a tener una teoría matemática de la economía que tiene que dar cuenta de los fenómenos económicos, pero que no tiene que limitarse por el hecho de que, por ejemplo, no tengamos la capacidad de cuantificar ciertas variables que, digamos, son importantes. Yo quería comenzarlo, vamos a seguir haciéndolo una vez que pueda cargar el libro. De hecho, aprovechando que tengo el video, voy a meter un poquito por acá, creo. Por acá, por lo menos para cerrar esa sesión.
pueden verlo, lo van a ver en el video y lo voy a subir a la bitácora y por supuesto seguimos ahí la próxima semana. Pero para cerrar este tema, la última parte de la sesión 1.1. La aplicación de esta teoría a cosas un poco más complicadas. A situaciones un poco más complicadas o de alguna manera más complicadas, en las cuales en lo que podría ya conducir de cierta forma más allá de lo obvio y lo familiar. Es decir, este cuento de que yo comienzo estudiando lo conocido para validar lo que estoy planteando como estrategia de aprendizaje, pero que poco a poco voy extendiendo más allá de lo que me parece obvio. Acá, en la teoría, y lo vamos a ver en la segunda parte del resto de esta introducción, él dice, por ejemplo, la teoría económica, cuando involucra a muchos agentes, se puede aproximar utilizando la matemática de muchas cosas, la matemática del cálculo, por ejemplo, y aproximarla con probabilidades de lo que va a ocurrir en esa masa que se está moviendo. Pero hay un punto intermedio, que es cuando el N, la cantidad de agentes, no es demasiado grande, en donde, a pesar de que siguen siendo pocos agentes, comienzan a pasar cosas que no son intuitivas, como por ejemplo la formación de coaliciones, grupos. Un juego entre varios agentes se forma un grupo contra el otro, una coalición. Ahí empieza a aparecer cosas que no son obvias por nadie, como deben haber aparecido esta mañana en el tema de expresiones. Entonces, aquí la teoría y la aplicación se corroboran una a otra mutuamente, comienza a hacer la cosa recursiva. Más allá de esto, descansa o está el campo del verdadero éxito, la genuina predicción por la teoría. Fíjense cómo él da a la predicción un carácter fundamental por la teoría. Es bien sabido que todas las ciencias matemáticas han ido más allá de estas fases sucesivas, han ido a través de estas fases sucesivas en su evolución. Comienza la validación de lo que se sabe, comienza a extenderse un poco más donde la teoría comienza a predecir la práctica y la práctica comienza a confirmar la teoría, y eventualmente llegamos a confiar en una predicción genuina de cualquier cosa que pueda ocurrir aunque no haya ocurrido. Bueno, yo no sé, yo creo que lo mejor es parar acá, porque lo que viene ahora es uno de los intentos célebres de definir eso de la conducta racional y comenzar a enfrentar el problema de si nosotros siempre querremos hacer algo racional, razonable, si nuestras intenciones son racionales. Que me parece que una visita del curso de otro punto de vista es muy interesante, pero eso va a tomar algún tiempo, así que lo voy a parar. Yo voy a subir el texto en línea para que lo puedan leer por su cuenta si ustedes lo desean, pero insisto, yo creo que vale la pena que nos gastemos estas dos clases la próxima semana leyendo completa la introducción, porque va a quedar claro qué es la noción de qué es racionalidad, qué significa la aplicación de la matemática en todo esto y qué es la noción de utilidad y dominancia cuando una estrategia domina a otra. Por eso me doy por satisfecho en el planteamiento de la teoría de juegos para ustedes. Y ojalá que les dé suficiente elemento para que me ayuden a hacer ese rastreo en internet de qué ha pasado con esta historia. Tenemos una teoría de juegos exitosa en este momento. No tenemos cómo predecir la conducta del otro. Ojo, yo tengo algunas cosas rastreadas, por supuesto, pero necesito ayuda porque ustedes tienen más ojos que yo, tengo solamente dos, haciendo la conexión. Por supuesto, con la correspondiente premio por hacer eso, aumentar la utilidad. Eso es un 25% del proyecto. Chévere, ¿alguna pregunta, comentario sobre esto? Cerramos.
Hablando del proyecto, recuerden que estamos en el último mes y el proyecto tiene que entregarse en el último examen. Sería bueno que los que no me han dicho qué van a hacer, me lo digan. Eso no es por fastidiarlos, es para ayudarles a definir el tamaño del proyecto, si cabe en el tiempo que tienen. A veces uno se pone demasiado ambicioso y no ha hecho nada parecido antes, pues puede quedar fuera. Tiene razón, equivocarse. Estamos hablando durante la semana entonces de esto y debo otra semana sí les voy a enviar las calificaciones. Discúlpenme por eso, que tengo lista, pero no recordé subirla la semana. Bueno, muchas gracias.